es, vamos a hablar de los 5 bloqueos del metabolismo. No sé si a ustedes les quedará la idea que no hay sino 5. No, mis amores, hay muchos bloqueos del metabolismo. Esta noche les voy a hablar de 5 porque es lo que estamos en este momento, como hay cosas que ustedes a lo mejor no saben bien cómo manejarlas y han tenido mucho estrés bregando a adelgazar y así aguantando hambre y matándose en el gimnasio y sudando la gota gorda. Yo tengo pacientes que son obsesivas con su cuerpo y ya entran a una clasificación de trastorno de alimentación que se llama ortorexia. Ortorexia es cuando la persona está contando las calorías, cuántos minutos en el gimnasio, cuánto quema, si esto es light, lee todas las etiquetas, es casi una obsesión. Y de ahí a la anorexia no hay sino un pasito así de chiquito. A veces la gente dice, no, es que yo soy muy disciplinada, yo todos los días hago 3 horas de ejercicio, y resulta no, que en medicina más a veces no es tan saludable. Por ejemplo, hacer 3 horas o 2 horas de ejercicio es fatal para el metabolismo. Tú puedes hacer 2 horas de ejercicio, pero en 2 horarios distintos. En el momento en que tú hagas más de 1 hora de ejercicio seguida, tú empiezas a aumentar los radicales libres, que son esas sustancias derivadas del oxígeno de cuando tú respiras y haces todo ese esfuerzo grandísimo en el gimnasio, y esos radicales libres producen una respuesta de oxidación en el organismo y eso bloquea el metabolismo. Entonces hay gente que dice, pero Dios mío, si yo no bajo haciendo 1 hora de ejercicio, pues voy a hacer 2. Pues estamos equivocados. Y eso es lo que vamos a hablar esta noche. Porque a la luz de la medicina, hay muchas cosas que están cambiando. Así como el mundo está cambiando en este momento, nosotros también en la parte nutricional, en la parte metabólica, en la parte endocrina, estamos permanentemente actualizados y mirar qué hay de nuevo, que antes muchas veces se creía algo y ahora uno dice, pero ¿cómo así? Si esto fue lo que la doctora enseñó hace 25 años. Y les quiero contar que es que yo tengo pacientes ya de 3 generaciones. Ay, mi abuelita fue paciente suya y mi mamá también y ahora vengo yo. Yo digo, oh Dios, los años han pasado y esos años también han sido de experiencia y han sido años de aprendizaje y han sido años en donde yo he estado buscando que todos mis pacientes reciban el más alto nivel de endocrinología, metabolismo y medicina nutricional para poder ofrecer un servicio de excelente calidad como el que tenemos en la Clínica Rangel Pereira y en FitCamp Colombia. Les quiero contar un poquito. La Clínica Rangel Pereira funciona hace 40 años y está especializada en tratamientos de endocrinología, metabolismo y medicina nutricional. Y el programa bandera de nosotros es cómo adelgazar y no volver a subir de peso. Y tenemos otra empresa que se llama FitCamp Colombia, que esa la tenemos hace 12 años. Es una finca maravillosa que queda frente al embalse del Neusa y es una finca en donde hacemos retiros de salud para manejar la parte emocional de los pacientes. Entonces ha sido un complemento maravilloso porque aquí en Bogotá, en la Clínica Rangel Pereira, manejamos la parte endocrina, la parte nutricional, la parte mental y en FitCamp Colombia manejamos una de las cosas muy importantes para tener buena salud, que es la parte emocional. Como el tema de hoy es los 5 principales bloqueos del metabolismo, yo quiero empezar por preguntarles un poquito y a lo mejor que cada uno se conteste, pero tanto que hablan del metabolismo y al final, ¿qué es el metabolismo? Porque todo el mundo dice que es que tengo problemas del metabolismo y que voy donde el endocrinólogo porque tengo problemas del metabolismo. Bueno, para podernos actualizar y entrar en contexto, el metabolismo son una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de cada célula del organismo para que los nutrientes se puedan convertir en energía, en el combustible que nosotros necesitamos. Nosotros somos como los carros, ¿no? Hay carros que necesitan gasolina, otros que necesitan ACPM, pues nosotros necesitamos energía. ¿Y esa energía de dónde la obtenemos? De los alimentos. Pero ¿cómo se hace para que, por ejemplo, unos espaguetis se conviertan en energía, una carne se convierte en energía? Bueno, los alimentos se digieren y después de todo ese proceso digestivo terminan pasando a la sangre y de la sangre llegan a las células y en las células hay imagínense unas parrillitas que se llaman mitocondrias. Todas las células tienen miles de mitocondrias. Y en las mitocondrias es en donde ocurre eso, que todo, por ejemplo, los carbohidratos
terminan convirtiéndose en glucosa. Las proteínas terminan convirtiéndose en aminoácidos. Las grasas terminan convirtiéndose en ácidos grasos. Y esos tres nutrientes son los que llegan a las mitocondrias y cuando uno respira, como si hace una combustión y se obtienen energía, que son unas moléculas especiales de ATP y gracias a eso nosotros estamos vivos. Entonces es muy importante, no solamente para adelgazar, es que si no tenemos energía nos morimos, así de sencillo. Entonces, ¿cómo funciona el metabolismo? Cuando una persona quiere saber si tiene el metabolismo bloqueado, tiene que hacerse dos preguntas sencillas. La primera, ¿será que yo con cualquier cosa que me engordo, que me coma me engordo? Porque es que vamos todos a un almuerzo, todos comieron inclusive más que yo, dicen algunos de ustedes, y la única que el lunes me peso y me subo 2 kilos soy yo, y le pregunto a mi hermana cuánto le subió, yo 200 gramos, yo nada, yo antes bajé, y uno dice, no, esto sí es muy injusto, porque yo no comí tanto como para... Dani estuvo bien lavado, me lavé porque salí a hacer vueltas. Entonces, el metabolismo, uno sabe si tiene un metabolismo bloqueado cuando con nada se sube. Hay personas que dicen, es que yo, no, de solo imaginarme una papa ya como que me queda colocada acá en la cadera. O sea, hay una injusticia, eso es un bloqueo del metabolismo. Y hay otro bloqueo, otra pregunta que te tienes que hacer es, si cuando tú tienes un tratamiento bien dirigido por un profesional, no que bajaste de internet, porque yo creo que ya en este momento, a pesar de que en internet hay demasiada información, ya todos están en el momento de saber que no todo lo que se dice ahí es científico, no todo lo que se dice es verdadero, y que yo debo poner las manos en un médico especialista. Eso creo que es básico para el nivel en que estamos nosotros. Cuando una persona está en buenas manos, le están dirigiendo un programa nutricional y le están dirigiendo un programa de ejercicios y la persona es juiciosa y no baja. Y me dice, pero entonces, ¿qué me toca? Entonces me tocará aguantar más hambre o irme más tiempo para el gimnasio. Y no, resulta que ni es aguantar hambre ni irte más tiempo para el gimnasio. Entonces, primera cosa que quiero que sepas, si tú hace más de 2 meses no haces un ejercicio regular, y cuando yo hago ejercicio y hablo de ejercicio físico regular, estoy hablando de hacer por lo menos 3 horas a la semana de cada sesión de 1 hora de un ejercicio que siempre debe tener pesas o cauchos o equipos donde tú tengas que hacer fuerza, porque los ejercicios de fuerza son los que aumentan la masa muscular y la masa muscular es en el único sitio en donde nosotros podemos aumentar la eficiencia y el número de mitocondrias para quemar grasa. Entonces, si tú, estamos hablando hoy de metabolismo, y si tú me dices, doctora, desde que empezó la cuarentena, yo no volví al gimnasio porque es que lo cerraron y porque es que después me dio pereza. Si tú llevas 2 meses sin hacer ejercicio, ten la absoluta seguridad de que la masa muscular se te bajó. Y cuando la masa muscular se baja, el metabolismo se frena. Así estés juiciosísima o juiciosísimo. Entonces, por eso es tan importante cuando uno va a hacer un tratamiento que no solamente en una báscula le dé a uno el peso total. Es importantísimo que esa báscula le dé el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, que esa báscula le dé el metabolismo basal en reposo, que esa báscula le dé el índice de masa corporal y que tú tengas como un escáner de tu composición corporal y te fijes primero que todo si dentro de los parámetros que están estandarizados para el porcentaje de músculo, tú lo tienes bien o mal. Porque si tú tienes bajita la masa muscular, te va a costar mucho trabajo quemar grasa, porque la grasa se quema en los músculos. Cuando una persona me dice, doctora, yo quiero quemar 20 kilos, yo te pregunto, ¿y en qué parte del cuerpo crees tú que se te van a quemar los 20 kilos? Ay, doctora, buena pregunta. Yo no me había planteado en dónde se quema la grasa. Esta grasa que tengo acá en la barriga, esta llanta que tengo acá, ¿dónde se me va a quemar? En las mitocondrias de los músculos. Y si tú no tienes buena masa muscular, porque no te gusta hacer ejercicio, porque no tienes tiempo, porque te da artera hacer ejercicio, ten la absoluta seguridad de que tu metabolismo tiene un problema. Entonces, antes de empezar a aguantar hambre, lo que tienes que hacer es
buscar un entrenador que en el programa que te haga tenga incluidas las pesas. Y muchas personas dicen, no, yo hago cardio, yo salgo una hora a caminar, yo paseo el perro. No, eso no alcanza. El ejercicio es una medicina natural. Yo cuando recibo los pacientes, siempre o les explico directamente cómo tienen que hacer el ejercicio o tienen un coach, es un especialista en educación física y en programación neurolingüística que les explica cuál es el ejercicio que tiene efecto cardio y metabólico. De hecho, mi programa se llama entrenamiento cardio-metabólico, porque activa el metabolismo. No sirve lo que ustedes conocen, ni zumba, ni pilates, ni yoga, para esto. Todos los ejercicios son muy buenos y beneficios tienen todos, pero la idea es que ya que te vas a dedicar una hora a hacer algo, pues que quemes grasa y que actives el metabolismo. Y ese es un programa que yo les enseño a todos mis pacientes. Me dice, pero yo hago una hora de baile, no es metabólico, es cardio. Pero yo hago una hora de zumba, no es metabólico, es cardio. Pero es que tiene que ser cardio metabólico, porque tienes que utilizar el ejercicio como una medicina natural que active el metabolismo. Esa es la idea. Entonces, ahora sí entrando en el tema, les voy a contar la primera causa de bloqueo metabólico que muchas personas tienen y dicen, pero yo no me explico por qué tanta injusticia en esta vida, con todo el juicio que tengo, es haber hecho muchas dietas. Muchas personas cuando yo les pregunto qué tratamientos has hecho, me dice, doctora, dígame qué no he hecho. Le dije, ¿qué no has hecho? Me dijo, mire, yo he hecho esta dieta, la dieta sin proteínas, la keto, la paleo, la de Atkins, la de, Dios mío, y me he hecho liposucciones y me he hecho intradermoterapias. Doctora, y yo cada vez bajo más despacio. Yo al principio, si me engordaba 5 kilos, yo me ponía juiciosa y bajaba 2, y a veces entre lunes y martes, que yo me ponía juiciosa y no comía carbohidratos, yo bajaba todo lo que me ha subido el fin de semana, pero ahora no. ¿Será que estoy viejita? Digo, no, señor. Entre otras cosas, sí quiero contarte que a medida que pasa el tiempo, el metabolismo tiende a enlentecerse un poquito. Pero yo se los digo que soy una persona mayor, que eso no tiene nada que ver la edad si tú haces ejercicio y si tú activas el metabolismo, no importa, y tienes 90 años, no pasa absolutamente nada y no puedes decir es que como tengo 40, es que como tengo 50, no. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona hace muchas dietas? Entonces llega una persona y dice, bueno, voy a empezar a hacer una dieta, pero ¿qué sientes tú cuando haces la dieta? Hambre. Si tú sientes hambre haciendo la dieta, el cerebro, nosotros tenemos 3 cerebros. Tenemos el cerebro humano, que es la corteza prefrontal, tenemos el cerebro emocional y el cerebro límbico, el cerebro reptil. El cerebro reptil, que es el que tienen desde las lagartijas y los animales y el hombre, ese cerebro lo único que tiene como función es que uno se mantenga vivo. Y para que uno se mantenga vivo tiene que comer. Entonces, cuando tú haces una dieta, y tú empiezas a sentir hambre y ese mal genio y esa angustia y te da dolor de cabeza y te vas a trabajar y no te concentras porque estás como mareada del hambre, en ese momento tu cerebro reptil dice, esta persona está en un estado terrible que se llama hambruna, como cuando en la época de las guerras y que hubo esas recesiones no había comida. Y el cerebro no sabe si estamos en el 2020 o si estamos en la Segunda Guerra Mundial, pero no hay comida. ¿Por qué? Porque la persona está siente un hambre terrible. En el momento en que tú sientes hambre, el cerebro dice, yo tengo que hacer que esta persona no se me muera de hambre. ¿Y cómo hago para que no se me muera de hambre? Tengo que hacer que ahorre grasa o que produzca grasa, porque la grasa es la reserva energética para casos de hambre. Por eso es que la gente puede ayunar. Una persona podría ayunar 40 días, como hizo Jesús cuando estuvo en la montaña, que hizo ese ayuno. Nosotros también podríamos ayunar dirigido médicamente, y ahí quiero que se olviden del ayuno intermitente por su cuenta, porque eso tiene que ser dirigido por los médicos. Entonces uno podría ayunar, pero ¿qué pasa si yo no como? Pues el cerebro me dice, ahí usted tiene la grasa. Entonces, si yo siento hambre haciendo una dieta, el cerebro interpreta eso como una hambruna y te va a bloquear el metabolismo para que no quemes la grasita que tienes y la ahorre, no vaya a que te mueras de hambre. Y tú dices, pero si tengo 20 kilos. Pero el cerebro no sabe cuánto estás pesando, simplemente percibe la sensación de hambre que tú tienes.
Entonces, esas dietas tan restrictivas, y a veces tengo pacientes que me dicen, doctora, a mí no me funcionaba nada, yo empecé con ayuno intermitente. Le digo, ¿qué médico te lo prescribió? No, yo lo bajé por internet. Le digo, oye, mira, ¿tú qué profesión tienes? Me dice, no, yo soy administradora de empresa, yo soy abogada. Le digo, pero yo creo que tú estás en un nivel en donde tienes que tener cierta conciencia y responsabilidad contigo. Si a ti te diera cáncer, tú no bajarías de internet el tratamiento, tú te irías donde un oncólogo. Si a ti te diera un infarto, tú no bajarías por internet, Dios mío, infarto, tratamiento y ahí salen. No, tú te irías donde un cardiólogo. ¿Y por qué cuando estás gorda te vas a bajar por internet y no te vas donde un endocrinólogo o de un médico especialista en metabolismo? Piensa lo que estás haciendo. Y en internet hay cuánta información. Yo a veces he encontrado inclusive cosas aberrantes desde el punto de vista endocrino. Digo, si alguien lee esto, se va a comer, que va a creer que el cuento es así. Se va a comer el cuento. Entonces, cada vez que tú haces dieta, el cerebro es como si hicieran una junta. El cerebro, que es el gerente del cuerpo, y el hígado, que es como el contador. Entonces dicen, vamos a hacer una reunión porque aquí Amparo acaba de hacer una alimentación muy bajita en calorías, muy bajita, muy restrictiva, se salta el desayuno, se lleva 2 meses sin comer carbohidratos, a toda hora está en hipoglicemia, está quemando toda la grasa y produciendo cuerpos cetónicos. Entonces el cuerpo, el cerebro y el hígado, como si fuera una reunión del gerente con el contador, dicen, bueno, ella quiere vivir, si hiciéramos las cuentas con las calorías, diría, ella está haciendo una dieta que más o menos, porque los alimentos sí tienen calorías, lo que pasa es que yo no baso el tratamiento en las calorías, pero no es que no las tengan, existen. Bueno, esta persona hizo una dieta de 1200 calorías y tenía hambre. Entonces, el cerebro va grabando. Entonces, ella vivió 3 meses con una dieta de 1200 calorías. Resulta que no le funcionó, se fue a comer otra vez mal, volvió y se engordó y dice, pero ahora ya no puedo comer así, me toca comer menos. Entonces se come menos, aguanta más hambre. Siente hambre, pero se la aguanta porque se siente tan desesperado o desesperada con el peso que dice, a mí no me importa. Entonces, cada dieta, tu cerebro y tu hígado hacen junta directiva y empiezan a darse cuenta de que tú tienes que aprender a vivir con poquita comida, como hace la gente ahora. Si en una familia, en este momento de la pandemia, se quedan sin trabajo y solamente quedó una persona con un sueldo pequeño, ¿qué hace la familia? Se adapta y dice, pues ya nos toca vivir con esa cantidad de plata. Y cuando una persona está haciendo dietas y cada vez más restrictivas, el cerebro le dice, es que el metabolismo basal, lo que esta persona tiene que gastar de base estando en reposo, se bajó el metabolismo basal y ahora puede vivir con menos calorías. Entonces, ¿qué sucede? Que como tú no sabes que el metabolismo basal se te va frenando con cada dieta restrictiva, cuando de pronto tú vas y dices, yo quiero empezar a hacer una dieta, pues no te funciona. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo se adaptó a vivir, haciéndolo desde el punto de vista numérico, con 800 calorías, y tú haces una dieta de 1200, te vas a desengordar, porque tú ya dañaste el metabolismo. Lo hiciste, el organismo tiene una capacidad de adaptación impresionante, y se adapta al hambre, y se adapta a la hiperalimentación, y se adapta a todo, como los seres humanos. Fíjense que en este momento todo el mundo se está adaptando al teletrabajo, nos estamos adaptando a vivir con menos, a gastar menos. Así se adapta el organismo. Entonces, el primer bloqueo del metabolismo es cuando una persona ha hecho muchas dietas. Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, llevo un año sin carbohidratos, estoy keto, pero lo hice con orgullo. Le digo, Dios mío, y no baja. Me dijo, no, no bajo. Entonces, si ya keto no bajo, ¿qué me sigue? Le digo, ¿qué le sigue? Regular el metabolismo con la misma alimentación. Y entonces es ahí cuando el endocrinólogo le dice al paciente, mire, su problema es este. Y la solución para su problema es este, que es distinto del de Margarita, del de Amparo, del de Gloria. Por eso no se puede lanzar uno a hacer una dieta sin saber cómo tiene el metabolismo. Para eso estudiamos los endocrinólogos, para poder ayudarle a una persona y decirle, usted tiene este problema con el metabolismo, usted se ha hecho 2 liposucciones, usted se ha hecho todas las dietas del mundo, usted tiene frenado el metabolismo, usted lleva 3 meses sin comer carbohidratos, usted tiene frenado el metabolismo. Doctora, ¿y usted me va a dar carbohidratos? Sí. ¿Por qué? Porque te tengo que regular el metabolismo. Doctora, me engordo. Le digo, no se engorda.
Lo que te pasa es que hay que dirigir bien la alimentación. Pero yo no he tenido en 40 años un paciente que lo empiece a tratar y se me engorde. Y la mayoría sí vienen de hacer N mil dietas y tienen bloqueado el metabolismo. Entonces es el primero, les digo esto para que dejen de estar aguantando hambre. Es el primero que hay que quitar y aprender a hacer un tratamiento que sea la última vez. Yo le digo a mis pacientes, mira, es la última vez. Aprende a comer, activamos el metabolismo, cambia el chip, cambia los hábitos y se acabó el problema. Pero no puedes estar cada 3 meses haciendo una dieta. Yo tengo pacientes que hacen dieta en enero porque en diciembre se engordaron. Después en abril porque en Semana Santa se engordaron. Después en julio porque en vacaciones de junio se engordaron. Después en octubre porque en la semana de receso se engordaron. O sea que mínimo hacen 4 dietas al año, si no es que es más. Yo digo que el 70% de la gente vive haciendo dietas. O sea, vive bloqueándose el metabolismo, porque además son mal hechas. Eso de coger y sacar los carbohidratos 2 meses, ¿dónde se ha visto? Ay, no, pero es que me adelgazo. Le digo, sí, pero espérate que te comas una arepa y verás el rebote tan grande que haces. Ay, sí, a mí siempre me pasa. Yo sí bajo, pero después me subo. Eso es un bloqueo metabólico, porque hiciste una dieta mal hecha o porque vives haciendo dieta. Entonces, el primer bloqueo del que vamos a hablar esta noche se arregla dirigiendo una alimentación funcional, una alimentación equilibrada y haciendo que el cuerpo otra vez se adapte a lo que tiene que adaptarse, que es a una alimentación normal, sin estar aguantando hambre y sin estar sacando los carbohidratos de por vida. Eso no se debe hacer a menos que tú tengas Alzheimer, al menos que tú seas epiléptico, a menos que tú tengas un cáncer. Podrían ser unas condiciones donde una diga, en mi vida me vuelvo a comer un arroz, una papa, un pan. Pero que tú, estando sana, estando joven, hagas una alimentación de ese estilo, no te lo recomiendo. El segundo bloqueo del metabolismo, que sí lo conoce mucha gente y por eso tenemos la consulta de los endocrinólogos, es la parte hormonal. Doctora, ¿será que yo tengo un problema de tiroides? Es que yo me lo veo como grandecito, yo no sé si tenga, vamos a estudiarlo. Será, doctora, que yo tengo, y el único problema que la gente cree que es hormonal es la tiroides. Pero lo más importante cuando uno recibe un paciente es estudiarle la insulina. La insulina sí es la que de verdad dirige la batuta metabólica. Entonces, cuando yo recibo un paciente, siempre le hago insulina en ayunas y post, glicemia en ayunas y post. Hay que medirle a todas las personas no solamente la TSH y la T4 libre. Yo cuando tengo un paciente que tiene bloqueado el metabolismo y me trae la TSH normal y la T4 libre normal, le pido anticuerpos antitiroideos, que son los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina, que toca hacérselos, porque a veces la persona puede tener una enfermedad autoinmune, se está atacando su propia tiroides y los anticuerpos salen altos y uno se da cuenta y entonces se hace el tratamiento para eso. Es que el metabolismo tiene que hacerse un buen diagnóstico y que la persona, como cuando una persona lleva el carro al taller, ay, ¿qué será que el carro se me vara, que me jalonea, que se me apaga cada ratico? Y el mecánico le dice, es que tiene la batería descargada, es que le falta gasolina, es que tiene descalibradas las llantas. ¿Y qué hay que hacer? Arreglar cada uno de los problemas. Y cuando tú vas a mi consulta, yo tengo que saber qué es lo que tú tienes para arreglar cada uno de tus problemas. No puedo decir, no, todos deben tener problemas de tiroides. No, la mayoría de mis pacientes no tienen problemas de tiroides. Entonces, ¿qué otra cosa hay que hacer? Preguntarle a una mujer cómo están sus menstruaciones. ¿A usted le están saliendo pelitos acá? Ay, sí, me mortifica, me los quito con el depilador. ¿A usted le están saliendo pelitos acá en la línea media y en la areola? Ay, doctora, ¿y usted cómo sabe? Y no, es que estoy buscándole un bloqueo del metabolismo que se llama ovario poliquístico. Y me dice, sí, doctora, yo a veces paso 2 meses sin menstruar. Y me fui donde un médico y me dio anticonceptivo. Le dije, pues el anticonceptivo no te arregla nada. El anticonceptivo es una pastilla que te hace que tú veas sangre cada mes. Eso no se llama menstruación, se llama hemorragia. No te arregla nada. Pero como el problema era que no menstruaba, entonces en lugar de arreglarle la causa, le daba unas pastillitas para que vea sangre todos los meses. ¿Hay que hacer qué? Hacerle una ecografía pélvica para descartar ovario poliquístico, porque ese es un bloqueo grandísimo del metabolismo. Y otro bloqueo grandísimo del metabolismo que tiene que ver con la insulina también es el hígado graso. Entonces, como el hígado graso es una enfermedad silenciosa y yo veo que la paciente me dice es que yo hago todo y yo no bajo con nada, yo tengo que hacer una ecografía hepatobiliar y descartarle un hígado graso. Y si lo tiene, se lo trato.
Y si tiene ovario poliquístico, le trato el ovario poliquístico. Pero yo no le puedo tratar a todo el mundo un ovario poliquístico, sino a las que tienen. Y no le puedo tratar el hígado graso para tratamiento para todo el mundo, mis pacientes hígado graso. No, porque tú no tienes hígado graso. Entonces, vamos a mirar cómo están las hormonas, pero la que comanda el metabolismo es la insulina. Y entonces vamos a mirar cómo tienes esa hormona y si la tienes mal, no te preocupes, que eso tiene reversa. Revertir la resistencia a la insulina es algo en lo que yo me siento muy orgullosa en mis años de experiencia, porque la mayoría de mis pacientes salen con la insulina normal sin usar medicamentos. ¿Por qué? Porque primero hay que darle la oportunidad al cuerpo de que con el tratamiento y de manera natural vuelva a tener el equilibrio y no darle una pastilla. Todo el mundo le da metformina y tómesela. Y eso, yo me dice, ¿y por qué se la dieron? Ah, yo no sé, ¿le midieron la insulina? No, pero es que como estaba gorda me dieron metformina. Le digo, pero Dios mío, no puede ser. Ah, no, es que en internet decíale, pero vuelvo y te digo, si te da un infarto, ¿bajas por internet el tratamiento o te vas donde un cardiólogo? Los endocrinólogos estudiamos para eso, para poder prestar un servicio de calidad, de altura, y que el paciente no bote su tiempo ni su esfuerzo haciendo dietas sabiendo que mientras las haga y aguante hambre le funcionan y tan pronto la suspenda no dura un mes en el peso porque hace rebote. ¿Por qué? Porque está maltratado. Entonces ya llevamos dos. El primero era hacer muchas dietas. El segundo, bloqueo del metabolismo, los problemas endocrinos. Ahora voy a hablarles de otro, que es el desequilibrio de la flora intestinal. Cuando yo recibo a los pacientes, yo siempre los confieso. Le digo, ¿usted qué come al desayuno, al almuerzo, a la media mañana? Yo le analizo qué come. Tan pronto le miro yo qué come y le pregunto si es estreñido, si tiene colon irritable, cómo es la digestión, si vive extendido, si vive con gases. Entonces yo hago mi diagnóstico, digo, este paciente tiene un desequilibrio de la flora intestinal. ¿Por qué lo presupongo? ¿Y cómo pueden ustedes saber? Porque uno tiene en la flora intestinal dos equipos de flora, como dos equipos de bacterias, las buenas y las malas. A las bacterias malas, que son las que bloquean el metabolismo y que hacen que tú te engordes y sientas hambre, les fascina la misma comida que a ti te gusta, la comida chatarra. Les fascina la pizza, les fascina las hamburguesas, les fascina el dulce, les fascina el arroz, les fascina el pan, les fascinan los bizcochos. Entonces, cuando tú te alimentas con esa comida, le estás dando de comer a la flora mala y entonces se multiplican. Entonces, como multiplicas el número de bacterias buenas, de malas, te queda un desequilibrio, quedan en desventaja las buenas. Y en ese desequilibrio se bloquea el metabolismo porque las bacterias buenas son las que activan el metabolismo. Y tú las tienes bajitas porque tú vives comiendo harinas, trago, pizza, dulces, bizcochos, galletas, paquetes. Pues ahí yo ya sé que tienes desequilibrada la flora intestinal. ¿Qué hago yo? Primero que todo te hago una limpieza y desintoxicación del organismo. Hay que limpiar todas esas toxinas que has recibido y hay que equilibrarte la flora intestinal. ¿Y cómo la vamos a equilibrar? Con la misma alimentación. Mi alimentación inteligente que yo les mando a mis pacientes a su casa o a su oficina tiene alimentos probióticos. No es que vaya a compre las pastillas y empiece a tomar pastillas. No, la comida es una medicina natural y tú vas a tener para desbloquear tu metabolismo una alimentación que tiene probióticos, que tiene fermentados, que tiene kéfir, que tiene chucrut, que tiene verduras fermentadas. Eso lo incluye la alimentación y tú te vas equilibrando y entonces cuando les empieza a dar de comer a las bacterias buenas y no a las malas, porque no te voy a dar comida chatarra, entonces hacemos un equilibrio. Entonces las malas sigan ganando y con la alimentación vamos subiendo para que las buenas ganen. Y cuando tú tienes equilibrada la flora intestinal, el metabolismo se desbloquea. Pero si tú crees que tienes es algo raro, no, algo raro no es que tienes que saber que tienes bloqueado el metabolismo por un desbalance de la flora intestinal y necesitas equilibrarlo. El cuarto bloqueo del metabolismo es el hígado. El hígado es el órgano maestro del metabolismo. ¿Y por qué se sobrecarga el hígado? Porque tú vives tomando trago todos los fines de semana, porque tú vives comiendo comida chatarra, vives comiendo muchos carbohidratos y todos esos carbohidratos terminan transformándose en triglicéridos y esos triglicéridos van infiltrando tu hígado y aunque tú no te hayas hecho ecografía, te quiero contar que hay una epidemia mundial de hígado graso por abuso de los carbohidratos en la alimentación.
Y si el hígado es el órgano maestro del metabolismo y tú lo infiltras de grasa y tú lo tienes tan congestionado que se te sube el colesterol y los triglicéridos, pues tienes un bloqueo del metabolismo en el hígado. Pero ese no es el de todo el mundo, ese es el tuyo. Cuando yo te veo en la consulta de metabolismo, que yo soy la que te voy a recibir, yo te digo, oye, tienes bloqueado el metabolismo acá a nivel hepático, a nivel pancreático. Hoy vi un paciente de Chocó y me decía que en Quibdó no hacían unos exámenes de laboratorio, que en Quibdó no había endocrinólogo, que en Quibdó, yo decía, Dios mío, en Colombia tenemos sitios donde de verdad adolecemos de los especialistas básicos. A mí me parece que un endocrinólogo es básico porque en este momento hay una epidemia de sobrepeso, una epidemia de problema de hígado graso. Me dice, no, doctora, para ir de Chocó a un endocrinólogo tengo que ir a Medellín o tengo que ir a Bogotá. Y es un paciente que me llama y me consulta y me dice, doctora, tengo hígado graso, tengo diabetes, tengo el ácido úrico alto, tengo hipertensión. Entonces ya uno empieza a hacer todo el diagnóstico de los bloqueos del metabolismo y a tratar uno por uno. Para el ácido úrico tiene que hacer esto, para el hígado graso tiene que hacer esto, para la diabetes tiene que hacer esto. Pero ese es ese paciente único. Y en la consulta yo digo, este paciente se llama fulano de tal, tiene tantos años y es único. Y como es único, yo le hago un diagnóstico y le hago un tratamiento único. Ese tratamiento lo puedes hacer en simultánea si tienes el tiempo y los medios, o puedes decir, este mes hago esto, al otro mes hago esto, pero hasta que al final se te arregla todo tu vehículo. Como cuando una persona dice, no, este mes el mecánico me dijo que le cambiara los amortiguadores, pero este mes no, lo dejo para el mes entrante. Y sí me dijo que le hiciera, que le cambiara las llantas, pero este mes no, se la cambio dentro de 2 meses. Así pasa contigo. Si tú necesitas reparación, no importa que no sea en noviembre, puedes hacer algo en noviembre, algo en diciembre, algo en enero. ¿Qué es lo importante? Que al final tú sepas que tienes el metabolismo desbloqueado para que no pierdas el tiempo. Y cuando hagas una dieta sea la última. Y si tú haces una dieta bien hecha, desbloqueas el metabolismo y cambias los hábitos, es la última dieta de tu vida. Y eso lo propongo a mis pacientes, es la última dieta. Vamos a hacer un tratamiento bien hecho para que sea la última dieta. Y en la consulta de metabolismo, yo me esmero como un detective para buscarle y hasta la parte emocional y cómo está esta parte. Y ahora entro al quinto bloqueo del que voy a hablar esta noche, que es la parte emocional, el estrés. La mayoría de la gente me dice, doctora, yo estoy en esta cuarentena de los pelos. Doctora, me ha tocado cocinar, me ha tocado trabajar, ahora me toca más tiempo porque en la oficina el jefe cree que como yo no tengo que movilizarme ese tiempo del transporte, lo tengo que trabajar, y los niños y el marido y las tareas, estoy así. Fuera de eso a mi esposo lo votaron, entonces más estrés, y fuera de eso mis hijos en el estudio por internet, eso se les olvida las tareas, yo los veo jugando. No, ha sido un estrés terrible, doctora. Y entonces llevo 2 meses haciendo la dieta y no me funciona. Le digo, no, no te va a funcionar. ¿Por qué? Le digo, porque con ese nivel de estrés que tienes, tú bloqueas el metabolismo. Pero doctora, si es que todo el mundo está estresado, le digo, no, todo el mundo no está estresado. En este momento, eso es lo que tenemos que aprender, cómo vivir con esto que nos correspondió vivir y tomarlo de otra manera y manejarlo psicológicamente de una manera diferente. Entonces, ¿por qué el estrés bloquea el metabolismo? Porque hay pacientes que me dicen, doctora, ¿usted sí cree que yo me pueda engordar sin comer más de la que yo vengo comiendo y en la cuarentena no es que haya comido más, pero me engordé? ¿Usted cree, doctora, que el estrés engorda? Sí. Ay, menos mal, doctora, qué alivio. Yo sí pensaba, porque es que yo a veces me engordo es cuando estoy nerviosa sin comer más. Ahora, hay otras que me dicen, doctor, es que cuando estoy nerviosa, yo ni me doy cuenta que hora me bajo un bloque de pan, yo ni me doy cuenta que hora me bajo medio kilo de queso. Yo vivo comiendo galletas, yo me paro del teletrabajo, voy a la cocina y vuelvo y vuelvo. Entonces, hay gente que come cuando está nervioso y por supuesto, pues se aumenta la ingesta y se aumenta la insulina cada vez que come, pues se le va a engordar. Pero hay gente que no come. Hay gente que simplemente siente angustia o está pasando una crisis matrimonial o tiene un problema económico importante en este momento y no baja de peso y se sube con nada. Les voy a contar por qué el estrés engorda. Porque cuando uno se estresa, uno entra en un estado que se llama de supervivencia. Es como si a uno lo estuviera persiguiendo un león. Cuando uno está angustiado, siente miedo.
y un miedo como si lo estuviera persiguiendo un león y tiene que salir corriendo, luchar o huir. Y esa respuesta de lucha o huida que la maneja el cerebro hace que tú tengas que tener glucosa para luchar, porque tendrías que con los brazos pegarle a alguien, o en las piernas tener glucosa, glucógeno, se llama glucógeno muscular, para poder salir corriendo. Entonces esa respuesta de lucha o huida sí o sí necesita que tú tengas azúcar adicional. ¿Y cómo haces para fabricarlas si me dices que estás comiendo igual? Las hormonas. Entonces llega la hormona del estrés, el cortisol y la adrenalina y dice, esta señora está muy angustiada, este tipo está muy estresado, está de un genio terrible, está pasándolo mal y necesita, y si se siente en ese estado de supervivencia, entonces las hormonas del estrés hacen que se le suba la glicemia. Y cuando a ti se te sube la glicemia por el estrés, que no es por comer, sino por las hormonas del estrés, para tu organismo no le importa si a ti se te sube la glicemia por el problema endocrino del estrés o porque estás comiendo arequipe todo el día. Le da lo mismo, se te subió la glicemia. Y eso es como si estuvieras haciendo trampa todo el día. Pero no contento con que se te sube la glicemia y ya con eso te engordas. Si se te sube la glicemia, se te tiene que subir la insulina. Y la insulina es una hormona que cuando está alta produce grasa, aunque tú no comas. Entonces fíjate que el estrés es un problema endocrino doble. Se suben las hormonas del estrés y se sube la insulina. Y eso hace que tú te engordes. Entonces a mí cuando las personas me dicen, ay doctora, es que yo me peso todos los días y es que no bajo, no. Si usted le estresa la báscula, no se pese. Mídase más bien la cintura, mídase el abdomen, pero no se pese porque el estrés es el peor enemigo de un tratamiento para adelgazar, bloquea el metabolismo. Entonces, yo miro cómo es la persona. Cuando están en la consulta de metabolismo, yo le digo, bueno, muestre a ver, usted en qué trabaja, se estresa, uy, sí me estreso. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo está su relación de pareja? Esas cosas son importantes conocerlas de un paciente porque el estrés es uno de los bloqueos más grandes de la parte metabólica. Y uno tiene, en la parte, cuando la gente dice como por ansiedad, uno tiene dos formas de comer por ansiedad. Uno puede comer por la ansiedad de la vida presente, lo que le está pasando ahora con la pareja, con la plata, con la salud, con todo, o puede comer por bloqueos emocionales que tiene desde cuando estaba en el vientre materno, desde cuando estaba pequeñito. Todo eso que uno vive en los primeros 7 años de vida, el ambiente familiar, cuando había problemas de separación de los padres, cuando a los niños los agreden y les pegan duro, cuando les hacen bullying, todo eso que uno cree que eso fue cuando era chiquito y que ya estoy grande, que ya tengo 40 años y eso ya pasó, eso deja unos códigos, unas huellas emocionales que hacen que inconscientemente tú acumules grasa y bloqueas el metabolismo. Y dice, pero ¿por qué no me funcionan las dietas si yo soy juiciosa? Porque tú tienes en el pasado unos bloqueos emocionales. Entonces el tratamiento no solamente es cómo hacer en este momento para aguantarse los niños todos en la misma sala haciendo tareas y hacer la comida, sino qué sucedió contigo en el pasado. Y ese es uno de los bloqueos en donde yo he tenido unas satisfacciones espirituales, psicológicas y profesionales impresionantes. Es poder hacer unos retiros de salud corticos, porque ahora se hacen virtuales, y hacer que la persona en esos retiros de salud se desbloquee todo su pasado y se le sane todo su pasado emocional y ahí se empiezan a adelgazar divino. Entonces, lo que quiero contarles esta noche es que yo trabajo de una manera holística. Yo miro al paciente como un ser único. El paciente lo recibo yo en la consulta de metabolismo. Y ese es el primer paso. Cuando una persona llega y me dice, es que como mi marido me vio la comida que me mandan de la clínica, ¿será que él también puede pedir la comida? Le digo, así como poder pedirla la puede pedir, pero ese no es el tratamiento de él. Porque él hay que mirar cómo sería la alimentación de cada persona, cómo sería, qué tipo de alimentación tiene, porque yo tengo varias modalidades de alimentación y de hecho yo las voy rotando. Mira, yo para activar el metabolismo no le doy a un paciente la misma patrón nutricional más de 15 días, porque el metabolismo tiende a adaptarse y se me acostumbra, y a los 15 días yo le cambio la modalidad, si le tenía frutas esta quincena, la otra no tiene frutas, si esta tenía carbohidrato al almuerzo se lo quito, si tenía la comida, esta se lo pongo o se lo quito, y se va haciendo, el metabolismo se va activando con el mismo tratamiento. No es que haya algo, ya le quedó disparado, no. Mire, el metabolismo se parece mucho tanto a los carros
Tú desbloqueas el metabolismo de una persona. ¿Qué significa? Es como si tú te subes al carro y le quitas el freno, ahí lo desbloqueas. Pero ¿cómo haces para activar el metabolismo? Tienes que espichar el acelerador. Cuando tú estás en tratamiento conmigo, tienes que estar permanentemente con un médico que te active el metabolismo y que te espiche el acelerador. ¿Por qué? Porque a veces adelgazar se parece mucho a subir una montaña, ¿no? Uno dice, voy a subir y yo puedo, yo sí. Pero cuando ve en la mitad y ve lo que le falta, como que se acobarda y dice, Dios mío, yo como que mejor no. Y ahí es donde tiene que tener alguien que le active el metabolismo, que tenga un coach, que tenga un médico, que le diga, vamos para adelante, ya empezó, ya va por la mitad, siga, termínelo. Así es como trabajamos nosotros. Pero el primer paso siempre tiene que ser hacer un diagnóstico bien hecho. Y ese diagnóstico se hace en la consulta de metabolismo, que es el momento en donde la persona se da cuenta que una dieta sola no le puede funcionar cuando tiene metabolismo bloqueado en 2 o 3 aspectos. Yo realmente, en mi experiencia, he encontrado a veces personas con más de 8 bloqueos del metabolismo. Y hay que tratar los 8. Entonces, si el problema del bloqueo del metabolismo es la ansiedad, pues hay que tratarle la ansiedad. Ahora, yo tengo muchísimos pacientes que me dicen, doctora, yo como juiciosísima hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y ahí me empieza un hambre. Y me coge un hambre por comer harinas y me coge un hambre por comer dulce, que hasta ahí me llegó el juicio. Yo ya sé que seguramente ese paciente tiene un bajón de serotonina. A las 5 de la tarde, la serotonina es un neurotransmisor que cuando se baja, el cerebro busca cómo equilibrarlo y se equilibra con chocolate y se equilibra con azúcar. Entonces, ¿yo qué hago si el paciente me dice que le da hambre después de las 5 de la tarde? Le tengo que tratar el hambre de las 5 de la tarde. ¿Y cómo hago yo? Yo le subo el nivel de serotonina al paciente de manera natural. Y entonces ya en lugar de ir a recurrir a las chocolatinas y al pan y que que se come hasta la pega del arroz cuando entra a la casa, le regulo el neurotransmisor, le equilibro ese desbalance que tiene y el paciente hace el tratamiento sin estrés y se le quita esa comedera después de las 5 de la tarde. Pero para eso hay que hacer un tratamiento bien hecho. Yo digo que diagnóstico bien hecho, tratamiento bien hecho, pero sin diagnóstico y arrancar la dieta que bajaste por internet, sinceramente yo pienso que tú te mereces respetar y honrar a tu cuerpo y tratarlo como se merece, con un profesional idóneo que te pueda dirigir el tratamiento. Entonces, ese era mi mensaje en general. Tenemos tiempo para que ustedes me pregunten lo que quieran. Soy una persona que tengo muchísima experiencia, no solamente profesional, sino en mi vida. Yo soy una persona mayor, estoy en la menopausia hace años, vivo lo que yo les enseño, practico lo que yo les enseño y tengo un peso perfecto. Yo peso 62 kilos, mido 1,70, tengo mi masa muscular en el rango, me cuido mucho la piel y puedo compartir por mi experiencia personal que la menopausia no tiene que ser ese rótulo de que llegué a la menopausia y me engordé. No, yo se los quiero contar, no solamente por mí, por mi experiencia personal, sino mi experiencia profesional. Cómo se hacen las cosas, pero se tienen que hacer bien hechas, de manera científica, de manera inteligente, de manera sensata. Y olvídense que uno no puede reemplazar un médico por internet ni por una influencer. De verdad, yo a veces me aterro. Y yo llego pacientes que me dicen, es que el entrenador físico me dijo que comiera aquí así y me formuló esta proteína y me formuló este anabólico. Le digo, pero usted tiene un entrenador físico que es endocrinólogo, te felicito. Yo no tengo ningún colega que sepa que se dedicó a leer. No, él no es endocrinólogo. Y entonces, ¿por qué formula anabólicos? ¿Por qué formula esteroides? ¿Con qué irresponsabilidad se los formula y su merced se los come? Entonces, importantísimo que nos pongamos nuestra salud en buenas manos. Entonces, doctora, ahora sí. Están preguntando por Instagram, estoy presentando un tema de extrasístoles ventriculares y me están descartando un tema de tiroides. ¿Sabe algo de esa relación entre corazón y tiroides? Sí. Mis amores, el hipertiroidismo, porque hay hipotiroidismo, que es cuando está bajita la hormona y la gente se engorda, se le cae el pelo, se le parten las uñas, se le vuelve la piel seca, se vuelve estreñida. Ese es el hipotiroidismo. Pero eso es cuando está bajito el nivel de hormonas, pero cuando está alto se llama hipertiroidismo.
Y el hipertiroidismo produce taquicardia, o sea que aumenta la frecuencia cardíaca. Y cuando una persona joven tiene taquicardia, el cardiólogo siempre le busca y le va a descartar un hipertiroidismo. Porque la taquicardia es que la frecuencia cardíaca puede ser en promedio 80, o sea que 80 veces se le contrae el corazón en un minuto. Pero taquicardia es que tú tengas 120, 140, así, así a toda como si estuvieras haciendo ejercicio estando en reposo. Y a veces no solamente está rápido, sino que de vez en cuando se le chispotea y hace un movimiento anormal, como así, como un movimiento arrítmico. Eso se llaman extrasístoles. Y eso siempre que hay en una persona joven, yo diría que hasta en una persona mayor, implica sí o sí descartarle un hipertiroidismo. Porque si es por hipertiroidismo, se le trata y se le corrigen las extrasístoles y se le corrige la taquicardia. Siempre que uno va donde un especialista, que es una persona estudiosa, siempre hace un diagnóstico diferencial y busca varias causas de lo que el paciente le tiene para poder decirle con certeza, mire, esas estrosístoles suyas son porque tiene hipertiroidismo, o no, usted no tiene hipertiroidismo, usted tiene ese estrés. ¿Ah, sí? Y es por estrés. ¿El estrés produce extrasístoles? Sí, lo puede producir. Entonces hay que tratarle el estrés. Pero si a mí me tratan con una pastilla, un beta bloqueador para quitarme las estrosístoles y no me tratan el estrés, pues el tratamiento fue un tratamiento muy superficial, es quitar el síntoma en lugar de ir a la causa. Y yo sí creo que la única forma de trabajar bien en medicina es sanar la causa de las enfermedades, que muchas veces sanando la causa se arregla todos los problemas y la cantidad de remedios que se utilizan es muchísimo menor. Doctora, pregunta la señora Luz Piedad. ¿Tener algún problema en la glándula suprarrenal es grave? Gravísimo. La glándula suprarrenal son como dos gorritos que tiene uno acá encima de los riñones y son las que producen varias hormonas que tienen que ver con la diuresis, la aldosterona, y te produce las hormonas del estrés. Entonces uno puede tener varios problemas en las suprarrenales, desde una hipertrofia o puede tener una enfermedad de Addison, que es una deficiencia gravísima que puede ser mortal, puede tener un tumor en las suprarrenales, que es un síndrome de Cushing, o puede estar tan estresado, que tenga el cortisol altísimo y que llegue un momento en donde agote las suprarrenales y se llama fatiga adrenal. De todas maneras, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal es un eje fundamental en el sistema endocrino y cardiovascular de la persona. Para un problema de suprarrenal si necesitas un endocrinólogo que te estudie bien, hay que hacer ecografía, hay que hacer un estudio completo endocrino, pero sí es un problema serio. Doctora, pregunta, tengo resistencia a la insulina por hipoglicemia y estoy tomando metformina y estoy con 10 kilos de sobrepeso. Yo te trataría distinto. Primero que todo, si tú tienes 10 kilos de sobrepeso y estás haciendo hipoglicemia, ¿por qué estás tomando metformina? Yo no trato a los pacientes jamás, jamás, jamás con ese esquema que tú tienes. Y creo que soy la persona en Colombia que tengo más años de experiencia, 40. Yo soy de las endocrinólogas viejitas que existen. Ustedes ven muchos médicos que tienen 5 años, 10 años de experiencia, yo tengo 40. Cuando a mí me llega un paciente con resistencia a la insulina, lo primero que hago es cambiarle la alimentación. Segundo, le doy un ejercicio cardiometabólico que le baja la insulina, porque le reduce los niveles tanto de glicemia como de insulina. Y le manejo la parte emocional. Con esa triada que yo manejo mis pacientes con resistencia a la insulina, nunca les doy metformina de entrada. Yo les miro la insulina en ayunas y poscarga cuando los recibo, y cuando ya se bajan los kilos, le digo vamos a hacer los exámenes de control y todos me aman. Normal la insulina. Y de ahí en adelante a cuidarse, pero no la matriculo con un medicamento que la mayoría de mis colegas lo utilizan cuando yo sé que primero le puedo dar el chance al cuerpo y no darle un remedio para la diabetes cuando apenas está prediabética. Entonces yo trabajo primero de manera natural y muy completa. Yo no solamente miro la insulina, yo miro la parte emocional, la flora intestinal, cómo están sus hábitos, cómo está su chip, y hacemos un cambio de alimentación. Los resultados son maravillosos, maravillosos, que te quiero contar que tengo muchísimos pacientes, si no el 90%, que se curan de la resistencia a la insulina con mi tratamiento natural.
Pregunta Lili, doctora, ¿es perjudicial perder el apetito en la noche para el metabolismo? Bueno, mira, nosotros tenemos un hambre física. El hambre física es un mecanismo de supervivencia que tenemos animales y los seres humanos. Y es que uno siente hambre porque debe comer para recargar las pilas, para volver a nutrirse. Lo normal es que uno sienta hambre 3 veces al día. Y entonces uno por eso debe hacer desayuno, almuerzo y cena. Pero yo te quiero contar, yo no siento hambre de noche. Yo casi no siento, yo me podría saltar la comida de la noche. No siento casi hambre. Pero ¿cómo? Porque uno tiene que tener un equilibrio de lo que come en el día. Por ejemplo, el nivel de proteínas que yo tengo que comerme, yo lo voy a repartir entre el desayuno, el almuerzo y la comida. Porque las proteínas, el eje de una alimentación es cuántas proteínas necesita comer una persona. Entonces yo digo, bueno, esta persona necesita comer proteína al desayuno, al almuerzo y a la cena. Si yo no como por la noche porque no siento hambre, yo me estoy haciendo una desnutrición proteica y esa desnutrición proteica me va a bajar los anticuerpos y la inmunidad, me va a arrugar y me va a envejecer y me va a bloquear el metabolismo. Entonces yo no puedo por la noche no comer proteína porque las proteínas tienen una vida media de 6 horas. Y si tú comes proteína al desayuno y a las 6 horas al almuerzo te comes otra y a las 6 horas a la comida te comes otra, te nutriste bien en la ventana metabólica de 12 horas que es en la que uno tiene que comer. Que pases 12 horas sin comer proteínas es lo normal, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Pero ya 18 horas sin comer proteínas ya empiezas a hacer un déficit proteico. Pero ¿qué otra cosa necesitas? Tú necesitas comer fibra. Necesitas comerte entre 15 y 30 gramos de fibra. Si te los comes todos al almuerzo, te vas a quedar hasta acá de verduras y ensalada y no vas a ser capaz. Entonces hay que repartirlo en cómodas cuotas. Entonces, no sentir hambre no significa que tú no comas, porque entonces quedarías con un ayuno, ya no es intermitente, sino continuo. Estarías en ayuno todas las noches y eso frena el metabolismo y te hace un desbalance nutricional importante. Entonces, hay que hacer una alimentación, así no tengas hambre, que tú te comas lo básico que corresponde a tu nutrición del día. Doctora, nos escribe Rochi, dice, fui diagnosticada con menopausia precoz y no estoy con tratamiento hormonal. Me he subido 10 kilos. ¿La menopausia precoz tiene efectos graves en el cuerpo? Sí. Mira, la menopausia precoz, primero habría que ver por qué fue. A veces se hacen estudios y nadie sabe, pero se le fue la menstruación a la señora por ahí a los 40 años. Yo les quiero contar un secreto. Yo menstrué hasta los 56. Y gracias a esas menstruaciones que duré tantos años y los estrógenos que yo mantuve, tengo la piel bonita que tengo ahora en mi vejez. La menstruación, el tener los estrógenos de la menstruación es como la fuente de la juventud. Entonces, una de las cosas que te puede pasar es que te puedas ver, también tienes menopausia precoz y envejecimiento precoz. Entonces, dependiendo de tu edad, ahí sí se justifica un suplemento de hormonas, siempre y cuando tú no tengas antecedentes familiares de cáncer de mama o de cáncer de cuello uterino. Hay que, como yo te decía en la consulta, hay que mirar quién eres tú, tus antecedentes. Yo a todo el mundo le pregunto, usted, su mamá, quiénes son gordos en su casa, quiénes son diabéticos en su casa, quiénes han tenido infarto y quiénes tienen cáncer. Y yo ya sé, una persona con menopausia precoz, primero tiene un envejecimiento precoz. Te lo voy a decir como mujer. La vida sexual se te puede afectar porque la falta de estrógenos produce resequedad vaginal. Y entonces tú estás en una edad en donde tienes que disfrutar muchísimo tu sexualidad y tendrías que tener un suplemento tópico para que puedas tener una vida sexual satisfactoria sin el resecamiento vaginal que produce un dolor espantoso en la menopausia, que todas las que hemos pasado por ahí lo hemos vivido y tenemos que regularnos con la cremita, con los óvulos para poder tener la vida sexual, porque si hay algo que rejuvenece es tener una vida sexual activa. Pero por otro lado produce osteoporosis. La falta de estrógenos precoz produce osteoporosis, entonces hay que tratarte también para que no tengas al final, ahorita porque acabas de diagnosticarte, pero qué tal que llegues a los 60, a los 70, a los 80 con una fractura porque no te trataron la osteoporosis, ¿dónde dice cuántos años tiene la abuelita? No, tengo 45, oh, por Dios mío, pero parece la abuelita mía. Entonces, eso lo tienes que arreglar, tienes que superhidratarte, ahí es donde sí queda divino el plasma y las células madre y todo,
porque son de ti misma y tú te puedes ver joven y bonita, porque es que uno como se ve se siente. Yo si uno se ve arrugado, se ve lleno de canas, uno dice, Dios mío, eso es psicológico, la autoestima, la autoimagen es muy importante para todo el mundo, hombres y mujeres. ¿Qué otra pregunta? Doctora, pregunta, ¿cuánto dura su consulta? Eh, bueno, ¿cómo pueden hacer para solicitarlo? Aunque la mayoría ya tienen la información, pero ¿cuánto dura? Pregunta. 1 hora, entre 45 minutos y 1 hora. Yo digo entre 45 minutos y 1 hora porque hay muchos pacientes que cuando yo me les meto un poquito al rancho en la parte emocional, me cuentan sus penas, me cuentan el novio que les puso los cachos, me cuentan el marido que se fue de la casa, y en eso pues se gastan un poquito de tiempo, y yo sí creo que más que todo nosotros tenemos que ser médicos del alma, y si el paciente llora y si el paciente cuenta, ese es su espacio. Y por eso a mí yo hago la consulta tanto virtual como presencial. Eso están preguntando. Porque si una persona me dice, ¿ustedes tienen todas las normas de bioseguridad en la clínica? Sí. Yo me pongo el visor, la mascarilla, se me empañan las gafas, la bata antifluido, todo me lo pongo. Pero ¿qué tiene de bueno lo presencial? Ay, que tengo a la persona al lado, que me conoce, que podemos charlar como yo digo, que un poco como madre a hija, que me pueden contar. Pero cuando la persona le da miedo o vive en otra ciudad o en otro país, pues qué maravilla poder haber consulta virtual. Entonces también me cuentan, pero igual yo les pregunto, ¿cómo está con su marido? ¿Cómo le va con sus hijos? Y yo tengo personas que de pronto tienen un hijo problema que se sueltan a contarme cómo les va con el hijo, cómo les va con la suegra. A veces no me meto mucho en la parte de las suegras porque ahí, pues yo también soy suegra. Entonces, yo busco la forma de, como decía una amiga mía, me dice, uno calladito se ve más bonito. Entonces, las suegras, entre menos nos metamos, nos va muchísimo mejor en las relaciones. Pero eso afecta. Hay gente que tiene una suegra que es una piedrita en el zapato, que el tipo no se le despega, que todo se lo consulta a la mamá, que termina odiando a la señora. Entonces, todo eso yo lo manejo cuando hago los talleres para hacer la sanación emocional. Todo eso queda en el pasado y todo queda superado y el manejo es maravilloso. Doctora, preguntan el valor de las citas. Igual se los estoy escribiendo aquí, pero pues si quiere dígalo. No, mi consulta vale 150,000 pesos. Les quiero contar, antes de la cuarentena costaba 250. Pero yo me puse a pensar, cuando toda la gente está pasando un poquito como apuros, yo voy a colaborar. Y entonces está en 150,000 pesos. Ok. Pues nada, le mandan saludos. Hay personas conectadas de varios países, de Latinoamérica. Y bueno, muchos saludos, varios pacientes que están preguntando. Bueno, pues muchísimas gracias. Soy una persona a quien me apasiona estudiar, me gusta servir, me encanta la parte emocional. Yo soy, quizá de las cosas que yo más le agradezco a Dios es haberme especializado en programación neurolingüística y manejar toda la parte del chip y haberme podido hacer estudiar la descodificación emocional de las enfermedades y poder ayudarle a las personas a que salen su pasado, a que le bajen a la ansiedad. La gente sale transformadísima, transformadísima. Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, me cambió la vida, doctora, el tratamiento. No, porque no soy yo sola, yo tengo un equipo maravilloso. De mi equipo son buenísimas las asesoras comerciales, son buenísimos los médicos, son buenísimos los coaches, las enfermeras, los chefs, los cocineros, todo el mundo en mi clínica. La gente que va y dice, ay, todos son divinos, todos son queridísimos. Y es cierto. Es como si Dios me hubiera mandado un equipo de gente linda y gracias a todo ese equipo que trabaja conmigo hemos podido en esta cuarentena tener la clínica abierta y seguir prestando este servicio que durante 40 años hemos prestado con muchísimo cariño y con muchísima dedicación. Bueno, yo creo que no. Ay, ya que tenemos otras. A ver. Hemos visto otras preguntas. Si es mejor presencial. Un saludo especial. Gracias por su conocimiento. Bueno, ya los demás son saludos a todas las Bueno, personas. entonces ahí les dejo la idea. Todas las edades son lindas, cuídense. No crean que porque ya son mamás tienen que ser feas. Uno tiene que ser una mamá bonita, una abuelita bonita. Acuérdense que a uno no lo ven como mamá, sino los hijos. El marido lo tiene que ver como una mamá, no como una mamacita. Y tiene que estar siempre bien, y tiene que estar bien arreglada, y tiene que tener la piel bonita, y tiene que estar delgada. Y todo eso, ese estilo de vida, redunda en que uno se sienta también feliz.
y yo les quiero compartir. Así es como yo les enseño a mis pacientes que vivan y así es como vivo yo. Así que espero que nos podamos conocer y tener el gusto de compartir conocimiento y salud y bienestar. Un beso para todos y que pasen una feliz noche.